Buen día, mi nombre es Andrew Gutiérrez Castro y hoy vamos a hablar sobre procesadores, concretamente Intel versus AMD. Quédate a ver este video. Voy a dividir el video en 5 partes principales: historia, puntos fuertes de Intel, puntos fuertes de AMD, mercado dominante y conclusiones. Primeramente, historia. Intel y AMD son dos compañías fabricantes de semiconductores que los utilizan para desarrollar procesadores, placas base, chipset y otros circuitos auxiliares integrados. Estas dos compañías tienen la mayor parte del mercado en las computadoras de consumo general, como escritorio, laptops, servidores y otras supercomputadoras. Intel y AMD iniciaron sus actividades casi al mismo tiempo. Intel inició en 1968 y AMD inició en 1969. Al inicio trabajaban en conjunto, pues AMD utilizaba el código de Intel, pero esta sociedad llegó muy rápido a su fin por el lanzamiento de los procesadores Pentium y AMD lanzó su procesador K5. Entonces ya tomaron caminos completamente diferentes y se generó una rivalidad en el mercado, que eso para los consumidores fue mejor, pues competían para ofrecer el mejor procesador a un mejor precio. AMD en el año 2003 lanza su primera línea de procesadores de 64 bits, el Athlon 64 3200 Plus y el Athlon 64 3200. Ambos utilizaban un socket 754 y lamentablemente Intel aún no había lanzado su primer procesador de 64 bits. Le tomó 3 años en poder lanzar procesadores de 64 bits. Entre ellos estaba un procesador muy conocido que es el Core 2 Duo. Muy probablemente conozcan este procesador porque el mismo tenía un buen precio para lo que rendía, el cual se invirtió para computadoras de oficina y de uso doméstico. Seguidamente vamos con los puntos fuertes de Intel. Puntos fuertes de Intel. Intel tiene una gran experiencia en el campo de las portátiles. Esto le da una muy buena calidad con procesadores de bajo consumo y un rendimiento nada despreciable. Que el consumo de un procesador sea bajo, al menos en el campo de las portátiles, es clave, pues esto afecta directamente en la batería. Si la batería de una portátil dura más de 6 horas, 8 o hasta 10 horas, es una muy buena referencia y esto en el mercado va a hacer que sea muy exitosa, que haya más ventas de esta portátil, por ende más venta de procesadores. Y como Intel ha dominado este mercado, ha tenido muy buenos ingresos y muy buenas referencias con sus procesadores de bajo consumo. Se pueden identificar porque al final de su nombre tienen una U o tienen una T. Eso depende de los modelos y las generaciones. Además, los procesadores de bajo consumo funcionan a frecuencias más bajas. Esto les permite producir menos calor. Menos calor producido nos da grandes ventajas, como por ejemplo laptops más ligeras y livianas. Una laptop delgada necesita un procesador frío porque, dado su tamaño, no es posible colocar un disipador robusto dentro de ellas. Con los procesadores Intel de bajo consumo no es necesario un disipador de calor robusto. Solo se necesita un disipador discreto y así poder obtener una laptop delgada y ligera. Punto fuerte número 2. Actualmente los procesadores con mejores IPC pertenecen a la compañía de Intel. IPC entiéndase por instrucciones por ciclo, que es la forma que utilizamos para medir las instrucciones por ciclo que puede realizar un procesador. Entonces, un procesador, entre otras funciones, puede hacer instrucciones como sumar, multiplicar, dividir, restar, entre otras. Entonces, ¿de qué forma podríamos entender esto mejor? Entendamos, por ejemplo, que nuestras 4 operaciones básicas toman un ciclo de reloj en realizarse. Entonces, si quisiéramos calcular un factorial, por la fórmula del factorial tendríamos que multiplicar desde el 1 por el 2 por el 3 y así sucesivamente hasta el número que nos dan. Entonces, si quisiéramos calcular el factorial de 3, una forma de solucionarlo con un procesador que tengamos estas 4 operaciones, primero tomamos el operando número 1 y el operando número 2 como 1, los multiplicamos y su resultado lo guardamos en el operando número 1. En el operando número 2 lo incrementamos en 1, entonces ya tendríamos el 2. Y así sucesivamente hasta tener el número que nos solicitan para tener el factorial. Entonces, si nos ponemos a analizar, en esta operación en realidad tenemos varias instrucciones.
como por ejemplo multiplicar e incrementar dos veces el operando 2. Entonces, para realizar un factorial necesitaríamos 2 ciclos por reloj. Esto nos incrementaría el tiempo conforme el número es más grande. Entonces, un procesador que haga más instrucciones por ciclo nos daría mayor velocidad. Ahora vamos con el punto número 3, que son los puntos fuertes de AMD. AMD, por otro lado, siempre ha estado casi a la par o un poco atrás con lo que es instrucciones por núcleo, o bien batallas de un procesador de marca Intel y uno AMD en núcleo por núcleo. ¿Quién tiene mejor rendimiento? Siempre Intel ha tenido la batuta con esto y es por lo mismo. Tiene mejores instrucciones por ciclo y por ende núcleo por núcleo tiene una mejor eficiencia. AMD lo que ha hecho como para compensar es ofrecer mayor cantidad de hilos en sus procesadores, pero con la nueva litografía que ha desarrollado AMD ha hecho esta brecha de las IPC y de la batalla núcleo por núcleo aún más corta. Pero AMD, ¿cómo ha logrado reducir esa brecha? Han hecho cambios en su diseño de la litografía de los procesadores. ¿Qué es la litografía? La litografía es una impresión con químicos sobre una placa de silicio, y encima de esa placa de silicio queda el diseño del procesador en sí, de los núcleos, etc. Entonces, ahora ellos basan su litografía en un solo conjunto de núcleos. Un núcleo tiene varias unidades de operaciones aritméticas, mejor conocidas como ALUs, y un par de puntos flotantes. Pero, ¿qué es este conjunto de núcleos? O mejor dicho, complejo de núcleos. Así lo llamó AMD cuando lo presentó su diseño, que en realidad son 4 núcleos conectados a la misma caché L3, lo cual esto ofrece estabilidad, y eso es muy importante. Cada núcleo tiene su propia caché L1 y L2, pero la L3 es compartida y todos los cores acceden a ella a una velocidad promedio. Entonces no tenemos inestabilidad de que un core llega más rápido a la L3 o algo por el estilo. Para introducir un poquito esto de la memoria caché, la voy a explicar brevemente. La memoria caché es la memoria más rápida que tenemos en nuestro computador. La memoria caché L1 es la más rápida de todas, y es la que está más cerca al procesador, pero su tamaño es reducido, a veces de unos pocos kilobytes o megabytes, depende del procesador. La caché L2 es más lenta que la L1, pero tiene más capacidad, y así sucesivamente con la L3. Después de la L3 ya viene lo que es la memoria RAM, la memoria de acceso aleatorio. El procesador, cuando necesita operar datos, primero los busca en la L1, si no los encuentra se va a la L2, después a la L3 y finalmente a la memoria RAM. Entonces, que los cores accesen a la memoria caché de una manera promedio, estable y rápida, es, como podrían entender, es muy bueno. ¿Por qué? Porque digamos, abrimos un programa normal como Word, por ejemplo, y Word tiene muchas funciones de insertar imágenes, formas, hasta tablas de Excel. Entonces, digamos que cuando cargamos el ejecutable, nuestro Word, queremos insertar una tabla. La primera vez que lo vamos a hacer, muy probablemente va a durar un poco, pero ya la tabla se inserta y genial. Y cuando ustedes van a insertar la segunda tabla, se inserta mucho más rápido. ¿Por qué? Porque esas instrucciones quedan almacenadas momentáneamente en la memoria caché. Si pasado un tiempo no se vuelve a utilizar esa información, otra información que se está utilizando le ocupa ese espacio. Entonces, una caché de mayor tamaño y que todos los cores puedan acceder a ella, entienden por qué es una gran mejora y por qué esto ha mejorado las instrucciones por ciclo. Punto número 4. Mercado dominante. Vamos a concentrarnos de lo que hemos hablado en este video. Procesadores de sobremesa para computadores de escritorio y laptops. En
procesadores de sobremesa tenemos una gran diferencia. Vamos a hablar de referencia, algo más neutral, la página de Amazon en Estados Unidos, que es en donde están ambas compañías, como para no agregar el costo de envío y el impuesto de cada país. En Amazon se tienen que 7 de los 10 procesadores más vendidos son de AMD y los restantes 3 son de Intel. Esto es un reflejo de lo que ha pasado con estos últimos lanzamientos de AMD. Han ofrecido una calidad muy cercana o a veces superior a los de la competencia, los de Intel, por un menor precio. Entonces, claro, esto directamente en el mercado, cualquier consumidor preferiría comprar un procesador más barato y va a estar mucho más cerca, o tal vez por el presupuesto. Se ajusta mejor el presupuesto y los Ryzen son una de las mejores opciones cuando el presupuesto no es muy abundante. En el mercado de las laptops, justo como mencioné en los puntos fuertes de Intel tiene una gran experiencia en el campo de las portátiles, y tenemos igual en Amazon que las 10 laptops más vendidas, 7 de ellas utilizan procesadores Intel. Dos de ellas son procesadores AMD y el restante es una Chromebook que usa otro tipo de procesador de otra marca. Pero como podemos ver, AMD no ha logrado lograr esa relación de un procesador con bajo consumo como lo ha hecho Intel, por la gran experiencia que tienen la mayoría de procesadores y la mejor calidad en portátiles. Lo domina Intel. Punto número 5, el último punto, pero no menos importante, las conclusiones. Voy a dar dos conclusiones, una imparcial y otra más personal. Primero la imparcial. Como podemos ver, el mercado está muy marcado. En equipos de sobremesa predomina Ryzen, pero si se anda buscando un equipo de alto rendimiento, no hay otra opción más que Intel, porque un equipo así no se obtendría con los procesadores Ryzen, ya que la nueva línea que salió hace unos años del i9 vino con una potencia enorme, ofreció un rendimiento increíble. Podría ser una buena opción para diseñadores gráficos que utilizan mucho Adobe Premiere, por ejemplo. Pero ya mi opinión personal, Ryzen es una muy buena opción por su precio más que todo. Como por ejemplo, yo como estudiante de universidad, mi equipo de sobremesa, mi equipo personal, el que utilizo para hacer mis trabajos, mis proyectos, Ryzen es un AMD y me ha resultado muy bien por un precio no muy alto, y gracias a eso he podido hacer muchas cosas, como por ejemplo este video ahorita lo estoy haciendo en Vegas Pro, algo que una vez intenté hace unos años con un procesador Intel i3 4150, si mal no recuerdo, y era súper lento, muy tedioso. Y ahora más bien con este Ryzen tengo 12 hilos, 6 núcleos, y me va muy bien, muy corrido, muy fluido. Es cierto que sí he tenido problemas de compatibilidad en una que otra aplicación, pero supongo que es el precio a pagar por irse por una tecnología más nueva. Además, si tocamos el tema de las laptops, definitivamente creo que no hay no hay por dónde ir. Solamente tenemos de buena calidad Intel. Se puede comprar una laptop con Ryzen, pero al menos desde mi punto de vista imparcial y personal no lo veo como una buena opción. Es una tecnología que apenas viene saliendo, los procesadores calientan un poco más, consumen más, la batería les dura un poco menos, y Intel nos ofrece mejores opciones, hasta por precios mucho más asequibles. Espero que les guste. Cualquier cosa me la pueden dejar en los comentarios, una crítica constructiva sería genial. Este video es este video es por un proyecto, una tarea de un curso de la universidad, y es un horizonte completamente nuevo. Esto es algo que jamás había hecho, es la primera vez, así que espero haberlo hecho de una buena forma, haberme
expresado bien, ya que eso siempre es difícil, siempre es muy difícil soltarse. Y muchas gracias, hasta luego.